Bienvenidos a todos a una nueva sesión de preguntas y respuestas en creandounafamilia.net. Mi nombre es Eva María Bernal y hoy nos encontramos con el doctor Alberto García Enguídanos. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Experto en ginecología, reproducción asistida. Y os quiero contar un poquito, así voy a contarles, Alberto, un poco de ti, ¿vale? Porque llevas más de 20 años dedicado a la medicina reproductiva, que es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y empezaste en la Fundación Jiménez Díaz en el año 1997, has trabajado en el Instituto Bernabéu de Alicante, has sido director médico de la Clínica Tambre de Madrid y actualmente ya trabajas para ti en tu propia clínica. Bueno, ahora mismo estás en Hospital Ruber, haces allí atiendes allí a tus pacientes, ¿verdad? Allí ya les puedes dedicar un tiempo un poquito más grande, ¿no? Te sientes a gusto, ¿no? Me decías de esta nueva... La verdad que estoy fenomenal. Sí. Sí, porque esto lo que me permite sobre todo es tener más tiempo para... Las clínicas grandes a veces te obliga a la presión de tanta paciente y aquí te permite estar mucho más encima del paciente, darle todo el tiempo que necesite. Qué bien, pues me alegro un montón. Y tengo tus datos de contacto aquí. Bueno, ahora mismo se te puede encontrar en tu web, albertogarciaenguidanos.es. Yo luego le mandaré a todo el mundo también cómo contactar contigo, pero si cualquier persona que ve la sesión o que luego lo vea en YouTube, lo escuche en alguno de los canales donde lo cuelgue, quiere contactar contigo, con que me escriba a mí, yo le paso todos tus datos y nada, quiero darte las gracias por brindar. Y por supuesto cualquier pregunta que quieran hacer, ¿no? Y bueno, y bienvenidas a todas las pacientes y pacientes hombres que están hoy aquí con nosotros, que nos habéis mandado vuestras preguntas. Sabemos además que estas sesiones que hacemos son sesiones de largo recorrido. O sea, se hace hoy, pero te aseguro que pasa un año y 2 y 3 y todavía hay personas escuchándolas y diciendo gracias, qué bien, han respondido a algo que tiene que ver conmigo. Aunque es verdad que la reproducción asistida cambia mucho, ¿no? En 3 y 4 años cambian mucho las tendencias, ¿no, Alberto? Sí, es cierto. Esto, afortunadamente, cada año la investigación va avanzando. Yo a veces echo la vista atrás de cómo se hacían las cosas hace 20 años y cómo se hacen ahora y sobre todo los resultados que teníamos entonces y los que tenemos ahora y las cosas han cambiado francamente mucho. Contigo hicimos ya una sesión hace 3 o 4 años ya, o sea que es la segunda vez que contamos. Creo que más, yo creo que puede ser 5 años casi. Creando una familia empecé en enero de hace 5 años, así es que, bueno, pues igual fue ese mismo año, en el 2013. O sea. Por ahí, sí. Muy bien. Pues mira, vamos a empezar, si te parece, con Bueno, lo primero que quiero que tengan todas las personas que están con nosotros, que han mandado preguntas, etcétera, es que tú vas a responder las preguntas que puedes ahora mismo sin tener todos los datos. O sea que para poder, ¿sabes? Que a lo mejor algo de lo que tú ahora digas, de repente con más información, pues no sería así, pero tenemos la información que tenemos. Efectivamente. Hombre, efectivamente, por eso luego lo que decía, si a través del contacto y del correo que van a tener, si quieren mandar información, lo que sea, lo podemos ampliar, porque es verdad que ahora vamos a dar informaciones muy generales sobre el caso tal y como nos lo pregunten. Genial, vale, pues entonces cuando ya estemos un poquito más cerca del final, aunque me pueden escribir a mí y yo les paso tu contacto, vuelvo a poner tus datos por si te quieren escribir, ¿vale? Con algo que se les quede. Y bueno, exactamente, lo que quieran. Perdona, dime. No, que digo que como que quieran, que pregunten tantas veces como necesiten. Fenomenal, pues muchas gracias. Vamos a ver, tenemos la primera pregunta que nos han hecho, que está aquí, que nos va a dejar una persona de las que está aquí. Buenas tardes, soy una paciente de 32 años. En principio, mi diagnóstico de infertilidad solo era obstrucción parcial de las trompas. Mi FSH es de 10,3 y la antimuleriana de 1,23. En principio no había problemas para realizar FIV, pero una vez que me he sometido a este tratamiento, los resultados no han sido los esperados. Solo respondo con 5 o 6 ovocitos, de los cuales maduros solo hay uno. El cariotipo es correcto. ¿Alguna idea de qué puede pasar? ¿Me aconseja pasar a mini-FIV? Bueno, a ver, aquí hay dos cosas. Ya en el estudio inicial, en este caso, llamaba la atención tanto el valor de la FSH como el de la antimuleriana. Ambos están lo que nosotros podríamos considerar en el límite. Es decir, cuando nosotros hablamos de la reserva ovárica de una paciente, nos estamos refiriendo a la capacidad que pueden tener sus ovarios de producir óvulos en cantidad y en calidad, sobre todo.
como sabemos, los óvulos de una mujer no se regeneran con el tiempo, sino que nace con todos los que va a tener y poco a poco, según va pasando el tiempo, se van perdiendo de una forma más o menos acelerada según el caso. Esos valores de FSH y de antimülleriana, como digo, estaban en el límite, lo cual ya nos está diciendo que el ovario no estaba en la mejor situación de la que sería deseable, mejor dicho. A pesar de todo, la respuesta, pues sí, estuvo ahí, en el límite. Es verdad que no sé qué dosis utilizaron, pero 5 o 6 óvulos no es poco. Normalmente, yo sé que hay veces que, sobre todo todos por internet, vemos que las pacientes tienen respuestas de 15 o 20 ovocitos, pero realmente eso no es lo deseable hoy en día. Hoy en día sabemos que como se consiguen los mejores resultados es teniendo entre 6 y 8 óvulos maduros. Aquí el peor problema es que de los 5 o 6 que obtuvo, solo uno fue maduro. Y ese me está diciendo por el chat, Alberto, no sé, a la derecha hay un chat, y me está diciendo que fue de muy mala calidad ese óvulo. Claro. Ese es el problema, que aquí llaman dos cosas la atención. No puede ser, evidentemente, por eso digo, habría que analizar un poco qué pauta de estimulación y, por supuesto, se podría hacer un nuevo intento con una nueva pauta para intentar ver si en otro ciclo las cosas van mejor. Pero sí, sobre todo aquí, más que el número, aquí lo que llama la atención es la calidad de esos óvulos, ¿vale? Es verdad que independientemente de cómo estén los valores hormonales de una paciente, eso es otra cosa. Muchas veces para nosotros, al hacer una fecundación in vitro, es más importante la calidad de los óvulos que se obtienen que la cantidad. Hay veces que hay pacientes que tienen una respuesta muy baja, con 2 o 3 óvulos tan solo, pero la calidad es lo suficientemente buena como para que con eso sea suficiente para poder conseguir una fecundación in vitro con éxito. Aquí el problema no era tanto el número como esa calidad que representó ese ciclo. En estas circunstancias, ¿qué se puede hacer? Es verdad que con un solo ciclo es muy difícil sacar conclusiones absolutas. Eso es lo primero, evidentemente. Sí. Por ejemplo, yo cuando explico esto siempre pongo el ejemplo de unas donantes de ovocitos, ¿no? Cuando hablamos de una donante son chicas jovencísimas, responden fenomenal a la medicación y a veces repiten los ciclos en cualquier clínica. Y no es raro que a lo mejor una chica, una donante que ha respondido fenomenal, que ha tenido todas las pacientes que han recibido los óvulos han ido fenomenal, de repente hay un ciclo en el que las cosas no vayan tan bien. Eso siempre puede ocurrir. Entonces, es verdad que sacar conclusiones absolutas con tan solo un ciclo es muy difícil. Y de luego planteas eso con uno. Yo lo primero que haría en estos casos, como bien has comentado tú, habría que analizarlo un poco más detenidamente, pero así pronto sí que repetiría el ciclo, intentaría analizar cómo he hecho esa estimulación, cómo se ha hecho esa estimulación para ver qué pautas poder intentar, aunque es verdad que parece que aquí otro factor que se ha descubierto en la fecundación in vitro es que la calidad ovocitaria que se obtenía de esos ovarios no era tan buena como podía parecer. Bueno, ya tiene también su ventaja de que tiene 32 años, ¿no? Que no es lo mismo esto con 40 que con 32. Por supuesto, eso aquí siempre, al hacer una fecundación in vitro es un cúmulo de factores pronósticos. Obviamente si se confirmara, no es el mejor, pero también a cambio, evidentemente, la edad siempre va a favor. No es lo mismo, yo siempre también le pongo el ejemplo, que incluso con el número, no es lo mismo tener un embrión de baja calidad de una paciente con 32 años que tener un embrión de baja calidad con 40 años. Evidentemente el pronóstico no va a ser el mismo. Incluso a veces embriones que teóricamente hablamos de baja calidad con 32 años son mucho mejores o tienen mejor pronóstico que a lo mejor un embrión de mucha mejor calidad en una paciente por encima de 40. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. O sea que habría que verlo. Por cierto, me preguntaba también sobre el minifib. A ver, el minifib realmente yo no creo que fuera la mejor actitud a utilizar a priori, con los datos que tiene para utilizar en su caso. El minifib son unas pautas que están hechas precisamente para todo lo contrario, para pacientes de un pronóstico excelente. En una paciente donde va a tener una buena calidad ovocitaria, tiene una edad, es muy joven, donde todos los factores pronósticos son muy buenos, realmente no necesitas una gran respuesta, una gran estimulación. Con muy poquitos ovocitos va a ser suficiente porque luego el pronóstico va a ser muy bueno. Aquí el problema es que, claro, si tú tienes una baja calidad ovocitaria en porcentualmente del número de óvulos que se obtienen, si haces un minifib y tienes menos óvulos, la probabilidad de tener óvulos maduros o óvulos buenos va a ser menor y por tanto yo no creo que fuera la mejor actitud en su caso. Vale, pues tenemos aquí otra pregunta, vamos a ver.
Después de 5 años de tratamientos, 3 FIV y 2 abortos, ahora me detectan natural killer altas, 19%. ¿Qué importancia le da? Las famosas natural killers, madre mía. Uh-huh. A ver, yo es verdad que soy bastante cauto con el tema de las natural killers. Es un tema que además he trabajado mucho en su momento sobre el aborto de repetición y vamos a ver, ahora se ha puesto muy de moda, pero esa moda realmente incluso dentro de los estudios de investigación está pasando. Y me explico por qué. Es verdad que las células natural killer, que son un tipo de glóbulo blanco, ciertos desequilibrios de los porcentajes de ese tipo de células a nivel del endometrio, es decir, donde tiene que implantar el embrión, es verdad que en esa situación pueden provocar anomalías para que los embriones no implanten. Uh-huh. El problema es que normalmente los estudios que se hacen no están detectando ese tipo de células natural killer, sino que están detectando células natural killer en sangre, lo cual no son las mismas células exactamente. Obviamente en situaciones como la que le está ocurriendo a ella, ya con un número muy elevado de tratamientos, con un número, bueno, pues importante de abortos, claro, a veces se investigan esos y, claro, lo que está necesitando es tener una respuesta. El problema es que, ya digo, ese porcentaje natural killers en los estudios que se han llevado a cabo no han demostrado claramente que representen realmente las células que están provocando ese tipo de abortos. Y además, los tratamientos que se hacen para paliar ese problema, realmente, aparte que son costosos, bueno, no siempre son del todo inocuos. Yo soy bastante cauto con el tema de las natural killer y muchas veces lo que sí que habría que analizar mucho en su caso es todos los demás factores. Si al final lo único que te encuentras en natural killer, bueno, pues es verdad que se podría plantear algún tipo de tratamiento, pero ya digo, habría que ver mucho otro tipo de factores. Antes lo comentábamos, la edad, ver todo lo que es los estudios de coagulación, ver todos esos factores. Y si solamente te quedara ese, bueno, pues por si acaso, pero ya digo, estamos moviéndonos en un terreno de investigación y donde cada vez hay más trabajos de investigación que demuestran que no está claro que estemos realmente haciendo lo correcto tratando esas natural killer cuando se miden en la sangre periférica. Lo que pasa es que, claro, las pacientes, cuando llevamos tantos tratamientos o abortos, bueno, nos vamos ya más allá, pero es verdad que, efectivamente, yo os veo que los psicólogos estáis todavía un poco reticentes con la inmunología. No, yo no. Yo creo que la inmunología es la clave. Estoy totalmente de acuerdo. Vale. De toda la vida. O sea, yo, como te decía, mi tesis doctoral la hice sobre aborto de repetición, sí, precisamente, y en el año 99. O sea, que siempre es un tema que realmente me ha apasionado. Y desde entonces ya tengo claro que, hombre, no digo que la clave en todos los casos, porque obviamente la genética es aún más importante que ello, pero desde luego, en todos esos casos donde no hay un factor genético, no hay un problema realmente que encuentres, la inmunología tiene mucho que decir. Vale. Otra cosa es que estemos encontrando los factores realmente importantes que podamos determinar y que tratar. Es decir, yo creo que muchas veces, quizá en algunos casos, las inmunoglobulinas, que estoy viendo que también lo preguntaba, pueden estar indicadas, pero no tengo claro que sea por el tema de las natural killers. Es decir, el problema es que no sé si estamos encontrando el factor diagnóstico claro con el tema de las natural killer. Por ejemplo, me ha parecido ver una pregunta antes de empezar que hablan sobre los haplotipos, sobre el HLA. Sí, la tenemos. Eso tiene mucha más pinta, por así decirlo, de tener algo que ver, porque desde un punto de vista fisiológico de lo que es la inmunología de la implantación de un embrión, tiene mucho más sentido que esto, donde, como digo, estamos midiendo... por ejemplo, estamos midiendo peras cuando lo que estamos teniendo que buscar son manzanas, realmente. Ese es el problema de las natural killer cuando lo mides en sangre periférica. Se llaman igual, pero no son las mismas células que son las que actúan en el nivel de la implantación. Yeah. Ese es el gran problema. Entonces, creo que estamos tocando un poco de oído. Me parece mucho más importante, por ejemplo, en algunos casos de abortos, determinar los haplotipos que puedan tener ella y su pareja y valorar ese tipo de cosas sí que dentro de la parte experimental también. Es decir, no son nada que haya estudios suficientemente sólidos para decir que sea la clave, pero eso sí que, por ejemplo, me parecería mucho más importante. Vale. Pues hablando de haplotipos, vamos con esta pregunta de la que comentabas. Nos dicen, referido a un proceso de ovodonación donde el embrión no implantó con la prueba de inmunología soy AA.
el HLA del donante masculino C1, C1. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y cuáles son compatibles conmigo? ¿Necesito que sean compatibles los dos? ¿Puede ser que al implantarse el embrión los valores de TSH se disparen? Porque lo digo, me estaba tratando con Neutirox y mi TSH estaba en 0,12 y después de la implantación se fue a 6,5. ¿Puede ser reacción a la implantación? Me preocupa que sea por la tiroides. Puede ser que no tenga éxito un tratamiento de ovodonación por temas de azúcar, glucosa basal 101 o más 6,26. ¿Y algún artículo de epigenética que recomiende y que sea nivel usuario, Alberto? Esa última, dentro de que son muchas y no son Claro, la más complicada de pues, la última. como lo puedes leer ahí tú abajo y como era un poquito larga, si tú vas a la parte de abajo de las preguntas, la puedes revisar y contesta lo que te parezca que sea como más viable para poder Pues hacer ahora. vamos a ir por partes. En cuanto al HLA, la verdad es que es una parte también, es muy complicada incluso de interpretar. Por eso normalmente todos los que nos estamos dedicando últimamente a la reproducción asistida tenemos un inmunólogo al lado. Parte del equipo hoy en día tiene que ser un inmunólogo. Como decía antes, me parece importante. No tanto a lo mejor a Natural Killer, pero a la inmunología, por supuesto que sí. No siempre es fácil interpretar. Creo que el C1, C2 teniendo HLA AA, creo que no es un problema. Es verdad que tendría que hacer una consulta clara al inmunólogo para que analizara bien todos los tipos, porque hay muchos tipos de haplotipos HLA y hay que tener en cuenta todos. Es verdad que el más peligroso, por así decirlo, que es el KIR, normalmente cuando el KIR está presente en la madre, en la paciente, lo que sí que tenemos que asegurarnos es que el embrión no va a ser portador del haplotipo HLA-C2, de otras cosas. Pero es verdad que eso es solamente sobrevolando. Hay que analizar muchos distintos tipos de HLA y por eso el inmunólogo es el que debe interpretarlos de una forma correcta. En cuanto a la compatibilidad que pregunta, porque me parece que comentaba que son de donación, un segundo. Es donación de semen y donación de óvulos. Donante de esperma, efectivamente. No, esta es otra. Perdona, un segundito que estoy yendo aquí. Sí, es un donante masculino, efectivamente. A ver, lo ideal es que efectivamente, o sea, hay que tener en cuenta el donante o las donantes, o los donantes, si es una doble donación, de tal forma que los haplotipos que debe tener el embrión no aparezca el que puede ser problemático para evitar la implantación. Hablamos del haplotipo realmente. El HLA son las células que tienen en la superficie nuestras células, todas, para que nuestro sistema inmunológico no nos ataque. Realmente es lo que hace que nuestro sistema inmunológico reconozca nuestras células como nuestras y no como ajenas. Es lo que hace que cuando tenemos un trasplante, la gente que necesite un trasplante, se rechace. O sea, si no damos determinados tratamientos, rechazan esas células extrañas. Bueno, en la inmunología a nivel del endometrio, a nivel del embrión, es un poquito al revés, porque realmente siempre el embrión va a tener parte de esos haplotipos extraños, lógicamente, porque van a depender del varón, de la pareja o del donante o de donde aparezca ese varón. Hay un cierto grado de tolerancia inmunológica, que es como se llama esto. Bueno, a nivel de determinadas situaciones, hay determinados fenotipos de determinadas mujeres que pueden rechazar con mayor facilidad determinados haplotipos del embrión. Es lo que ocurre, como comentaba, con el fenotipo KIR. Las mujeres que tienen este fenotipo van a rechazar con más facilidad determinados embriones. Y, por tanto, si lo que estás... Obviamente, si es una pareja donde está el varón, está la mujer, pues antes que recurrir a una donación solamente por esto, pues se suele recurrir a tratamientos inmunomoduladores de forma similar a lo que ocurre con un trasplante. Cuando es un donante, obviamente, ahí sí puedes elegir. Entonces, lo que tienes que buscar es un donante o los dos donantes para que no aparezca en el embrión ese fenotipo HLA que puede provocar un rechazo en la madre. Entonces, sí, hay que buscarlo para que... Y esa es la parte donde los inmunólogos tienen la voz cantante. Son los que ellos tienen que decirnos qué tipo de donante o donantes tenemos que seleccionar. Vale. Siguiendo con la pregunta, el siguiente punto, sí, hablaba del tiroides. Bueno, el tiroides sí, es fundamental, por supuesto. Y cada vez lo tenemos más claro. De siempre sabemos que uno de los factores clave para que una paciente implante el embrión y, sobre todo, que no sufra un aborto, es que el tiroides tiene que estar perfectamente bien corregido antes de comenzar el tratamiento. Cualquier paciente que ya nos comenta que tiene un hipotiroidismo de base,
La primera norma es que el tiroides tiene que estar bien controlado. Si está bien controlado, no pasa nada. Pero si hay cualquier desequilibrio, por supuesto que va a ser clave tanto para la implantación como para el aborto e incluso para evitar que no aparezcan malformaciones. Lo que sí que no es raro es que si implanta un embrión, las necesidades de hormonas tiroideas de cualquier paciente aumentan. Ese es el motivo por el que actualmente, antes de comenzar cualquier tipo de tratamiento, cualquiera de las pacientes habrán visto que hacemos un estudio del tiroides y que si la TSH, que recordemos para quien no se lo hayan explicado, la TSH es la hormona que produce una glándula que tenemos en la base del cerebro que se llama hipófisis, que produce esta sustancia para estimular el tiroides. Bueno, pues cuando esta TSH está por encima de 2,5, damos un tratamiento para reducir ese valor de TSH y que la probabilidad de que ese aumento de necesidades de hormonas tiroideas se produzca de una forma correcta, que podamos evitar que no haya problemas por de esa línea. Pero siempre una de las normas que hay que tener es que hay que controlarlo inmediatamente que se ha conseguido el embarazo. O sea, que nada más conseguir un embarazo, una paciente hipotiroidea o cualquier paciente, hay que volver a controlar la TSH. Y no es raro que las necesidades de ese Eutirox que estamos dando, de esa pastilla que estamos dando hormonas tiroideas, haya que aumentarlo y que haya que dar más cantidad. Eso no es raro. Pero sí, por supuesto que hay que controlarlo previamente en cualquier paciente. Esto se hace ya de rutina hoy en día, pero claro, una paciente que falla implantación o abortos, por descontado. Algo parecido ocurre con el azúcar, que como me comentaba. Una paciente que no tenga problemas de azúcar no tiene problema, pero una paciente diabética, por ejemplo, yéndonos al límite máximo, la paciente que tiene una diabetes, la norma fundamental, más allá de incluso de los problemas obstétricos durante el embarazo que pueda tener, para que no tenga problemas para quedarse embarazada, la primera norma es que esa diabetes tiene que estar bien controlada. Si esa diabetes no está bien controlada, la probabilidad de alcanzar un embarazo o de que se produzca un aborto es mucho mayor. Por tanto, primera norma, controlarlo de una forma correcta con los valores adecuados. Vale. Otra cosa es lo que tiene es una resistencia a la acción de la insulina, que es lo que mide este valor que me ha comentado ella del HOMA. El HOMA sirve para decirnos no si tiene una diabetes, que ya probablemente no lo tiene, sino que no tenga, digamos que es como el escalón inferior. Es que ella funciona bien, no tiene problemas de hipoglucemia ni nada, pero el páncreas tiene que producir más insulina para hacer su acción de forma correcta porque le cuesta trabajar en los tejidos. ¿Y afecta la infertilidad esa resistencia a la insulina? Sí, efectivamente. Eso sí, si se determina que tiene esa resistencia a la acción de la insulina, debemos dar un tratamiento, una pastilla, un tratamiento que se llama metformina, para disminuir esa resistencia a la acción de la insulina. Vale. Y lo última pregunta más es eso sí que ya realmente es complicado. Como que tiene buen pronóstico, o sea, que lo, entre comillas, un poco, por ejemplo, la tiroides con medicación se puede controlar y esto también, ¿no? Que no son pronósticos que te sacan de ningún sitio, ¿no? Efectivamente, cualquiera de las dos cosas se pueden controlar perfectamente bien. No es demasiado complicado. Bueno, a veces puede costar en una paciente, estoy viendo por aquí a la derecha mientras alguien me habla de una tiroiditis de Hashimoto. Bueno, son los endocrinos, a veces les da un poquito más la lata, porque es una patología que tan pronto sube el nivel de hormonas tiroideas como que baja. Entonces, a veces les cuesta a los endocrinos incluso, porque estos son casos que debemos remitir al que son los que lo van a hacer mucho mejor, pero a veces pueden tardar pues 1, 2, 3 meses en conseguir controlar todo de forma adecuada. Y no debemos empezar hasta que todo esté controlado, pero se controla. Y una vez controlado, desde luego, no va a provocarnos ningún problema. Ni la resistencia a la acción de la insulina, ni los problemas de tiroides. Vale, genial. Una cosa, necesito que las preguntas que me mandéis sean un poquito más escuetas para que podamos participar todas, aunque de aquí han salido 4 temazos, pero es que si no tenemos muchas preguntas y no vamos a poder responderlas. Nos pregunta María, encantada de estar por aquí, gracias por esta iniciativa, es maravilloso este apoyo personal, muchas gracias. He hecho FIF con una respuesta buenísima y he tenido 2 ectópicos, uno con histerosalpingigrafía de una trompa y otro en la otra trompa con tratamiento con metotrexato. Tuve contracciones uterinas. Mi pregunta es, ¿qué riesgo sigo teniendo y cómo se minimizaría el riesgo? Un abrazo. Porque es que es verdad que las que hemos tenido ectópico tenemos más miedo y yo por lo que sé sí que existe ya hay un riesgo, ¿no? ¿Cuánto lo has tenido una vez? A ver, habiendo tenido un ectópico, es verdad que aumenta un poco el riesgo respecto a otra paciente de poder sufrir otro, porque
aunque no se sabe por qué se producen realmente, porque antiguamente cuando no se hacía fecundación in vitro se pensaba que es que el embrión se quedaba a medio camino porque la trompa estaba mal y ahí estaba. Pero es verdad que en una fecundación in vitro lo transfieres dentro del útero y en cambio también se va. Luego tiene que haber otro tipo de factores que no conocemos bien para provocarlo. Pero lo que sí que está claro es que cuando una paciente tiene un ectópico, tiene un poco más de riesgo que otra de sufrir un ectópico. Es verdad que con un solo ectópico no sube tanto, no suficientemente el riesgo como para actuar de una forma drástica y hacer una intervención quirúrgica, y por eso hoy en día que tenemos tratamiento médico, con un solo ectópico habitualmente se trata. Pero es verdad que en una paciente con una fecundación in vitro o que está sometiéndose a tratamiento de fecundación in vitro, hoy en día, en un segundo ectópico, la indicación más clara es plantearse la cirugía. Porque el problema es que normalmente ahí sí que el riesgo de poder sufrir ectópicos sucesivos va a ser más alto, porque ahí está claro que algo hay en las trompas que está provocando ese aumento de riesgo. Y muchas veces el tratamiento ideal es eliminar esa trompa, claramente, o sea, quitarla directamente de una forma radical, aunque sea un poco radical. En cualquier caso, una paciente, aunque hubiera que quitarle las dos trompas, no le impide el poder quedarse embarazada con una fecundación in vitro. Es verdad que ya la aboca claramente una fecundación in vitro, pero si ya la paciente está en fecundación in vitro por el problema que sea y está teniendo esos ectópicos, desde luego con un segundo ectópico el tratamiento ideal es la cirugía, siempre. Aunque sea más radical, pero una vez que eliminas las trompas, no va a haber un nuevo ectópico. Sí, que si uno aumenta el riesgo, dos ya aumenta más el riesgo y es como una tendencia. No, desde luego, no se puede descartar de una cirugía con uno, pero es verdad que con uno, hombre, sería un poquito agresivo recurrir a una cirugía, pero con un segundo ectópico, claramente el tratamiento ideal es la cirugía. Si ya ha tenido dos y no se ha hecho ese tratamiento, hombre, meterse en una cirugía para ello, hombre, yo quizá sigue siendo más difícil. Una cosa cuando tienes el ectópico y hay que solucionarlo, ¿no? Ahora ya meterte en la cirugía parece que a lo mejor, obviamente si lo quitas va a desaparecer el problema, pero es verdad que yo a lo mejor me plantearé un nuevo tratamiento intentando que no ocurra. Pero desde luego en un ectópico nuevo, si tuviera un nuevo ectópico, claramente yo me iría a una cirugía y a extirpar esa trompa. Sí, o sea, por lo que entiendo, tú ya con dos lo harías, pero como ya no lo ha hecho, desde luego si vuelve a pasar, que lo haga. Y desde luego se hace una nueva, o si tiene un nuevo ectópico, sin duda que se somete a una intervención, que pida que le hagan una cirugía. Tú ya lo harías con dos ectópicos. Sí, sin duda. Vale. Y es lo que está indicado hoy en día. Cualquier consenso, cualquier conferencia de consenso de los que dedicamos a reproducción asistida, la indicación de un segundo ectópico hoy en día es cirugía. Vale. Es verdad que los compañeros que no se dedican a la reproducción, bueno, pues claro, van a la tendencia sencilla pensando en la paciente, ojo, no sencilla para el ginecólogo. Obviamente, en su tratamiento médico siempre le estás evitando una cirugía. Pero claro, ellos no se están planteando la consecuencia futura. Los que nos dedicamos a reproducción asistida, sí, claro. Entonces, sobre todo, si es una paciente que está en fecundación in vitro y tiene dos ectópicos, claramente cualquier consenso lo va a decir, y yo estoy totalmente de acuerdo con ello, que se debe operar. Muy bien. Bueno, luego nos plantea aquí Gio, tiene 40 años, se quedó embarazada como con 39 años con donante de esperma e inseminación. Y el bebé tiene 9 meses y está con lactancia. Su médico le dice que deje la lactancia y que además no haga inseminación, que vaya directa a FIV. Ella se pregunta si debe parar la lactancia para poner en tratamiento y por qué, si con 39 tuvo al niño con inseminación, por qué con 40 ya le mandan directamente a FIV. ¿Cuál es? Bueno, dos cosas. Lo de la lactancia, sí, yo le recomendaría que dejara la lactancia. El problema es que cualquier sustancia que nosotros vayamos a administrar va a pasar en la leche. Entonces, estas hormonas es lo último que debe recibir un niño. Por supuesto, si es un varón, pero aunque sea una niña, tampoco es sano, tampoco es bueno para ella. Entonces, es fundamentalmente pensando en el niño. Lo ideal es que retire la lactancia antes de comenzar. Por otro lado, además, el hecho de que esté lactando hace que el resultado del se haga va a ser mucho menor, va a ser más difícil que se quede embarazada porque el funcionalismo ovárico no va a estar interferido por las hormonas que se producen para mantener la lactancia. Entonces, sí, la lactancia de ahí sí que tengo que estar totalmente de acuerdo con su médico. Otra cosa es la inseminación y FIV. A ver, es una cuestión de protocolo, realmente. Es verdad que
la tasa, el pronóstico fundamental de cualquier técnica de reproducción asistida, pero sobre todo la inseminación artificial, es la edad. Normalmente en una inseminación con cónyuge, con masculina, una pareja que está buscando el embarazo y no lo consigue, es verdad que a partir de los 38 años ya no solemos aconsejar la inseminación porque el pronóstico es peor. Eva, ¿me seguís oyendo? Porque yo te he dejado de... Perfectamente, sí, perfectamente. Sí, sí. A partir de los 38 años se suele dejar de ver. Es verdad que cuando es una inseminación con semen de donante, en una paciente que habitualmente, pues yo qué sé, si es una mujer sola, una pareja de mujeres, obviamente la situación es un poco distinta, porque es una mujer que en principio no tiene por qué tener algún problema. No es lo mismo que cuando está con una pareja, lleva un tiempo buscándolo, donde es evidente que más allá de lo que nosotros podamos encontrar, es evidente que tiene un problema porque le cuesta quedarse embarazada. Aquí no, aquí quizás si tuviera una pareja masculina, a lo mejor el primer mes se quedaba embarazada. Entonces, por eso muchas veces alargamos un poquito más el tiempo o la edad de la paciente para conseguir un embarazo y realmente los pronósticos o las tasas de embarazo son suficientemente buenas en los 38, 39 y a veces incluso los 40 años para que podamos hablar de entrada de una inseminación. ¿Se puede hacer a partir de los 40? Se puede hacer. Lo que pasa es que es una cuestión de pronóstico, claramente. El problema es que en la edad en la que se está moviendo ella, la fertilidad en general de una mujer empieza a declinar de una forma más radical que hasta ese momento. Entonces, por supuesto que si fuera yo os le diría, mira, estamos ahora entre Pito y Valdemoro. Es verdad que si ha ido muy bien y con una sola inseminación, pues un año antes ha conseguido un embarazo, yo no descartaría, desde luego, el hacerla si se ha pasado tan poco tiempo. Claramente, haría las pruebas, si las pruebas siguen estando todas bien, yo no descartaría una inseminación, pero sí que teniendo en cuenta que, bueno, pues que no hay que descartar la posibilidad de una fecundación in vitro porque el pronóstico ya poco a poco va siendo peor. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora voy a ir intercalando preguntas que nos han mandado por redes sociales y del boletín con las preguntas que todavía tenemos en el chat, ¿vale? María Isabel me mandó un mail, me gustaría saber si después de haberme sometido a un tratamiento hormonal para FIV, ¿cuándo se recomendaría hacer la transfer? Puesto que mi médico me ha recomendado cancelar la transfer en este mes por riesgo de hiperestimulación ovárica y congelamos los embriones para hacer una transfer diferida. Lo que no me queda claro es si el mes siguiente es mejor para preparar el endometrio o habría que esperar incluso más tiempo. Supuestamente cuando te baja el periodo todo vuelve a su ser. ¿O qué es lo que se busca con esta transferencia diferida? Bueno, se puede hacer inmediatamente, en el siguiente ciclo o 6 meses después, da igual. O sea, lo importante es que sea fuera del mismo ciclo donde has hecho la estimulación, ¿vale? Cada vez es una práctica que hacemos más. Una de las cosas que hemos investigado, en este caso ha sido por el riesgo de hiperestimulación, pero ya aprovecho para comentarlo todo, porque no solo se hace por esto. Obviamente, hemos visto que hay determinados factores que hacen que la probabilidad de que un embrión implante en el útero en el mismo ciclo que tú haces la estimulación ovárica y obtienes los óvulos, puede ser menor. Por ejemplo, si los niveles de estradiol son elevados, que es lo que se produce durante la estimulación, si otra hormona que se llama progesterona también está elevada cuando vas a programar la punción, o ecográficamente el endometrio no está bien, en cualquiera de esas circunstancias, si tú transfieres en ese ciclo, la tasa de implantación va a ser menor. Y es mejor, dado que hoy en día, además, las tasas de embarazo con embriones congelados son como las en frescos y si funciona bien la clínica, es preferible congelar ese embrión y transferir en otro ciclo. Pero da igual si es al mes siguiente, si el mes siguiente con las reglas se ve que los ovarios están suficientemente en reposo, se puede comenzar al mes siguiente, no hace falta esperar más. No. Que la paciente, pues yo qué sé, por un motivo de trabajo quiere esperar 3 meses, pues tampoco pasa nada porque va a ser indiferente. Lo importante es que ya sea en otro ciclo distinto. No. Esto es tan así que incluso hay grupos ya en el mundo que hablan de hacerlo siempre, de congelar siempre los embriones y transferir en otro ciclo. Muchos somos los que pensamos que eso es demasiado radical. O sea, siempre a ninguna paciente, cuando esto nos ocurre, le hace gracia. Vaya, eso de tener que esperar un poquito más de tiempo. Eso siempre, bueno, si todo está suficientemente bien, realmente no vas a ganar nada por diferir la transferencia. Pero sí que hemos aprendido que en cuanto tenemos la más mínima cosa, digo, cualquier hormona que no está bien, un pequeño sangrado, el endometrio que está bien,
O, por supuesto, si la estimulación ha sido suficientemente alta como para que la paciente además tenga riesgo de hiperestimulación, que ahí sí que debemos evitar que se quede embarazada, es preferible congelar y diferir el transfer. Hoy en día, afortunadamente, la hiperestimulación debe ser algo que cada vez sea más excepcional gracias a este tipo de formas de trabajar. Bueno, voy a hacer una pregunta ahora del chat, que Carmen nos pregunta, nos comenta que ha hecho 2 tratamientos por la Seguridad Social, una primera FIV con 2 embriones, que dio negativo, una segunda que se canceló porque no fecundó ningún óvulo, y nos cuenta que tiene lupus y tiroiditis de Hashimoto, pero no hay una causa clara de la fertilidad. Están haciéndose ahora pruebas inmunológicas mientras van a empezar en una clínica privada, y si hay alguna recomendación de pruebas que le puedas hacer. Le han pedido cariotipos, test de fragmentación del ADN, antimuleriana, anticuerpos antinucleares. Claro. Aquí, por descontado, antes hemos estado hablando de la inmunología. Aquí, evidentemente, es fundamental, claro. O sea, tiene 2 patologías con una base inmunológica muy importante. Y en general en medicina se sabe que cuando una paciente tiene más de una patología autoinmune, que son las que tiene ellas, tanto el lupus como la tiroiditis de Hashimoto, que es que nuestro sistema inmunológico nos ataca a nosotros mismos, es fácil que ahí pueda haber otro factor. Entonces, aquí, por supuesto que el papel del inmunólogo o la inmunóloga que le esté viendo es fundamental y que le hagan unos estudios lo más importantes posibles, y habrá que investigar todos esos, bueno, por supuesto, los factores que conocemos que hay evidencia de que afectan a la implantación embrionaria, toda la batería de lo que llamamos anticuerpos, antifosfolípidos, factores que pueden afectar a la propia coagulación de la sangre y que pueden disminuir la tasa de implantación, los antinucleares, todo ese tipo es fundamental. Y, por supuesto, ya puestos a hacer pruebas, me parece correcto que no solo no nos olvidemos de la inmunología, que a veces, y es una cosa que ocurre mucho ahora, ¿no? Que nos vamos a la inmunología y a veces nos perdemos en las raíces. Tipo, claro, descartar que no haya problemas a nivel genético, que es la base fundamental en todo, pero sí, yo creo que lo que debe ponerse es en manos de un inmunólogo especialista en reproducción, y que sea él el que le haga toda esa batería de pruebas para determinar que no hay un factor que esté implicado. Por lo demás, si el lupus y la tiroiditis, lo mismo que decíamos antes, están controlados, bueno, lupus en la medida de lo posible, pero sobre todo la tiroiditis de Hashimoto, en principio no deberían interferirnos especialmente para que se quede embarazada. Muy bien. Bueno, Maider nos pregunta, ellos tienen un problema de calidad de esperma. Van a hacer su primera FIV, la calidad es bastante mala, y resulta que el hermano de su pareja estuvo durante 8 años en tratamiento y no logró al final con su esperma tener un niño, tuvieron que recurrir a donación. Ella pregunta si a lo mejor del caso de su hermano se puede sacar información para su caso, porque les da la sensación que hay un problema genético, porque que los 2 hermanos tengan esa calidad de esperma, pues les parece que... Porque no dice nada de que se lo hayan comprobado con alguna prueba, sino que, bueno, que entienden que hay un componente genético. ¿Tú qué te parece? El factor masculino, la verdad es que, y lo digo yo, que ese hombre ha sido muy machista muchos años. O sea, la reproducción asistida, quiero decir. O sea, sí. Hasta hace relativamente poco, yo incluso cuando empecé, a veces incluso costaba que los varones vinieran a las consultas. Con lo cual, está mucho menos estudiado, aunque parezca mentira, el factor masculino. Al final va a ser el gran desconocido, porque se ha dado porque era mucho Totalmente mejor. Se ha dado por hecho que era mucho mejor y se ha investigado menos, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Mira que lo tenemos más fácil, porque lo tenemos ahí. Los óvulos de una mujer, hasta que no le haces una fecundación in vitro, no los ves. El espermatozoide lo tenemos ahí, pero realmente se ha empezado a estudiar en serio hace relativamente poco dentro de lo que es un proceso de reproducción. Entonces conocemos menos de lo que parece. Ahora, el caso que nos comentan, claro que evidentemente tiene toda la pinta de que puede haber un factor genético que se produzca. Otra cosa es que seamos capaces de encontrarlo. Esa es otra cosa, ¿vale? Hombre, aquí habría que ver las únicas pruebas desde un punto de vista genético que sabemos que pueden tener relevancia son, bueno, por supuesto, un cariotipo, para ver que los cromosomas no tengan ningún tipo de patología, y hay pequeñas alteraciones de los genes que hay, de unos genes que hay en el cromosoma Y, el que tenemos solamente los varones, que cuando hay pequeñas alteraciones de eso, pequeñas faltas de esos trozos de cromosoma Y, que pueden afectar a la patología del varón y, por tanto, ser claves en que ese espermatozoide pueda dar lugar a un embarazo. No sé si lo han estudiado, pero bueno, podría ser interesante. Sobre todo para ver cómo actuar.
es verdad que el hecho de que tenga unas microdeleciones del cromosoma Y no te descarta el que no se pueda conseguir un embarazo con ese semen, ¿vale? Pero sí que es cierto que se podría diagnosticar que sí ese factor está presente, o no. Otro tipo de factores como es la fragmentación, el FISH, eso es otra cosa, aunque es genética también, pero no se ha visto que haya... me explico, pues acaso hay gente que no le han hablado de ello, el test de fragmentación es hacer una prueba para ver el porcentaje de espermatozoides en el que el DNA, la carga genética que tienen esos espermatozoides, tiene roturas directas de las cadenas del DNA. Si el porcentaje de espermatozoides con estas roturas de las cadenas del DNA es mayor, puede haber un problema porque van a fecundar peor y el embrión que da lugar va a tener menos capacidad de implantación. Y ahí se pueden hacer algún tipo de técnicas en el laboratorio para seleccionar los espermatozoides. Otra cosa es el FISH. También se puede hacer un estudio genético directo de los espermatozoides y ver si el porcentaje de espermatozoides con alteraciones genéticas es mayor de lo normal. Y en ese caso, cuando hay un FISH alterado, se puede recurrir a un diagnóstico genético de los embriones para ver qué embriones han heredado esto. Pero sí que se ha visto que cuando hay cualquiera de esos dos problemas, no están relacionados desde un punto de vista genético. Es decir, algo que puede ocurrir por factores ambientales, por desarrollo personal, pero no hay familias con FISH alterado, o por lo menos no se ha visto así en los estudios. Perdón. Que tengo aquí aún. No sé si con esto, con lo cual yo en este caso lo que vería en su caso es ver si hay hacer un cariotipo, hacer un estudio de microdelecciones y actuar en función de ello, ¿vale? Pero que no, el hecho del caso de su hermano, más allá de saberlo, no nos va a dar gran información. Habría que estudiarle al varón, a su pareja, vaya. Vale. Nos pregunta Eva Tocaya, que está aquí con nosotros, es sobre el Clexan 60. Post-transferencia de embriones se debe poner, a ella se lo han mandado, se debe poner a la misma hora, pero ¿qué ocurriría? ¿Qué peligro hay si se olvida poner un día o hay que adelantarlo o atrasarlo por algún motivo? Me lo ha dicho junto con Adiro y en caso de dar positivo tendría que hacer analítica para ajustar la dosis. O sea, ¿hasta qué punto es importante las 22 horas exactas? Bueno, a ver, cualquier medicamento hay que seguir una pauta, pero eso es norma en medicina. Igual que los antibióticos cada 8 horas, si hay que hacerlo cada 8 horas, pues aquí este tipo de medicamentos pues hay que intentar que en la medida de lo posible sean 24 horas. Ahora, de ahí a que vaya a pasar algo, si falta una dosis, pues como todo, claro, evidentemente vas a disminuir durante 24 horas el pico de acción y obviamente pues no es lo ideal. Pero realmente siempre tú, cuando se pauta o desde un punto de vista farmacológico se decide las pautas a las que tú tienes que administrar un medicamento, mantienes unos niveles que realmente, porque vaya a faltar una dosis, habitualmente no vas a caer por debajo de la dosis que nosotros llamamos terapéutica, es decir, la dosis a partir de la cual vas a seguir haciendo efecto. Es decir, normalmente no debería ocurrir gran cosa porque incluso falta una dosis. De la misma forma, aunque lo ideal para que las dosis se mantengan, o sea, la cantidad de Clexan, en este caso en sangre, se mantenga de una forma estable para que la actuación sea lo más estable posible, pues lo ideal es estar lo más cercano posible a las 24 horas. Pero si en vez de las 24 se lo pone a las 22, tampoco va a ocurrir gran cosa. Lo que se debe evitar es que si se lo pone, yo que sé, a las 9 de la noche, se lo ponga al día siguiente a las 10 de la mañana. Pero si en vez de un día a las 9, pues yo que sé, porque tiene una cena, se lo pone a las 8, tampoco se agobie, que no va a pasar nada. Vale. Nos pregunta Raquel, en caso de ovodonación consiguiendo embarazo, ¿es recomendable hacer criopreservación de la sangre del cordón umbilical de manera privada o al ser ovocitos donados ya no sería útil? Bueno, este es un tema donde me voy a meter en un pequeño charco porque yo no estoy nada de acuerdo con la criopreservación del cordón umbilical. Y ahora me explico por qué. Ahora, en cualquier caso, si se va a hacer, lo mismo da que sea de donación que de otro tipo de embarazo. O sea, si ellos quieren hacerlo, no habría ningún problema, porque realmente lo que se hace en una criopreservación es congelar el cordón umbilical, del embrión estoy hablando, del cordón umbilical. Se congela el cordón umbilical del niño, con lo cual da igual que haya procedido de donación, de doble donación o de los óvulos propios. Eso es indiferente, ¿vale? Otra cosa es que yo soy crítico con el hecho en sí, porque el problema es que el uso que se vaya a poder dar de ese cordón para el propio niño es prácticamente imposible que se vaya a utilizar. Lo que venden habitualmente es que con las células de ese cordón se van a poder generar células que van a poder
en caso, por ejemplo, de que tenga una leucemia al niño, se le van a poder trasplantar. Pero es que los hematólogos lo dicen claramente. O sea, si ese niño tiene una leucemia, por ejemplo, van a usar cualquier cordón menos el suyo propio. Porque lo que puede ocurrir es que puede transferir de nuevo las células tumorales por la base genética que tienen los cánceres. Con lo cual, usarán cualquier cordón del mundo menos el suyo propio. Con lo cual, no realmente es, aparte que además se pierde en el tiempo el efecto que pueda tener ese cordón, pasados muy pocos años ya no se van a poder utilizar tampoco. Realmente la probabilidad de que si tú congelas el cordón le vaya a servir para algo al niño es mínima. Ese es el motivo de que en España esté prohibido la congelación. Yo no sé si lo sabe la gente, pero en España no pueden hacerse bancos privados de cordón. Precisamente por esto, porque no tiene sentido terapéutico. Lo que se puede hacer, hay bancos públicos donde tú puedes donar tu cordón y así en el futuro el niño se va a poder beneficiar de su cordón o del que sea. Que sería lo ideal. Por eso en España se promueve dado que tenemos una Organización Nacional de Trasplante realmente correcta. Lo que se hace es que se saca países donde no hay legislación al respecto y se pueden mantener. Pero yo normalmente aconsejo que se done el cordón a un banco público. Por supuesto, si todo el mundo lo hiciéramos, tendríamos un banco de cordones tan excelente que la capacidad de poder tener trasplantes para los niños que lo necesiten sería muy grande. Pero que gasten dinero en eso yo no se lo aconsejo a nadie. Cristina nos pregunta, tengo 32 años y me hicieron análisis de hormona antimuleriana y me salió 0,5. Esto hace muy difícil que sea madre sin necesidad de acudir a reproducción asistida. ¿Sería aconsejable la vitrificación de óvulos? A ver, la vitrificación, ella me comenta que tiene 39 años, ¿no? 32. Ah, 32, perdón. Vale. Sí, 32 claramente. y 0,5. A ver, vamos a ver. Es un tema controvertido. Hace poco di una charla precisamente sobre el tema y de los miedos que puede generar hacer esos estudios de antimuleriana a los pacientes, que creo que se deben hacer, pero hay que explicar muy claramente. Así que aprovecho para ello. Lo que nos está diciendo que ella tenga una antimuleriana 0,5 es que tiene una reserva ovárica menor de lo normal o de lo esperable, sobre todo para su edad, ¿vale? Es decir, como decíamos antes, los óvulos no se regeneran con el tiempo, una mujer nace con un número determinado y se puede ir perdiendo de una forma más o menos acelerada, ¿vale? El que tenga una antimuleriana baja quiere decir que su reserva ovárica ahora mismo no es todo lo maravilloso que podría esperarse. Lo que no sabemos es qué va a ocurrir a partir de aquí, en primer lugar. Es decir, puede que esto se mantenga estable durante mucho tiempo o puede que empeore bastante en el futuro. De la misma forma, tampoco decir, date prisa, porque hay gente que dice, no, date prisa porque a lo mejor no consigues el embarazo, luego no vas a poderte quedar embarazada. Bueno, no lo sabemos, porque a lo mejor si ahora se pone, resulta que por mucha antimuleriana que tenga, pues se queda embarazada a la primera. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, eso no tiene por qué ser un problema, porque además es una mujer muy joven, por baja reserva ovárica que tenga, el hecho de que sea una mujer joven, a lo mejor resulta que se puede quedar embarazada. Por eso mismo es por lo que, hombre, yo una vitrificación se lo aconsejo a cualquier mujer que se lo plantee con 32 años, pero no a ella, a cualquiera, ¿vale? Si no está pensando en una maternidad a corto plazo, se lo aconsejaría a todo el mundo. En su caso, pues claro, con más motivo, porque si ahora conseguimos congelar un pool de ovocitos, independientemente de lo que ocurra en el futuro, claro, cuanto más mayor sea, se va a sumar otro factor a ese posible factor de mal pronóstico que pueda tener, si es que es verdad que lo tiene, ¿eh? Que no quiero que se agobien porque no tiene por qué tenerlo, pero si asumimos que lo sea, si encima suma la edad, pues obviamente ya son dos factores de mal pronóstico. Si congela los óvulos ahora, va a tener un cierto comodín que en el futuro puede ayudarnos. Pero es que se lo aconsejaría a ella y a cualquiera de sus amigas que no tienen esto. Realmente se lo aconsejaría porque de esa forma, bueno, pues ya tienen ellas ahí un comodín para el futuro por si acaso llegan a surgir algún tipo de problema. Por ejemplo, el problema que puede tener es que a lo mejor responde peor a las estimulaciones que hacen falta para una vitrificación y a lo mejor a veces pues, puede necesitar más de un tratamiento para juntar un número suficiente de óvulos. Pero aconsejárselo sí se lo aconsejaría. Que, pues entonces, no sé. Es que están mal. He visto que esa García EN. Ay, de verdad. Espera. ¿Dónde está? Alberto. Sí. García. García EN, vale, de España de Navarra. Vuelvo a correr. La que tengo con tu nombre y con tus correos, de García. Bueno, la sí está bien. García, aquí está de nuevo.
enviado. Y te iba a decir, no sabemos por qué la paciente le hicieron una antimuleriana con 32 años, porque no es habitual. Bueno, a ver, pero... no es habitual, pero debería serlo. Yo, por ejemplo, lo aconsejaba. Ya digo, en esta charla que yo daba, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, todo el mundo pregunta, joder, cada vez hay más tratamientos. El problema es que cada vez se retrasa más la búsqueda de la maternidad. Entonces, a mí me parece muy injusto cuando yo me encuentro a veces mujeres cercanas a los 40 años o por encima de los 40 años que nadie les ha explicado el problema que hay por retrasar la maternidad. Eso creo que ginecólogos no estamos haciendo nuestro trabajo correctamente, sobre todo mis compañeros que no se dedican a esto y tienen que tener o enseñar a un paciente que si está retrasando, por supuesto, obviamente sabemos cómo está la sociedad, todos lo tenemos claro, pero sí que una paciente tiene que saber lo que se está arriesgando por retrasar esa maternidad a las edades que sean. Y dentro de ello, no está de más que a lo mejor una chica de 32 años que acuda al ginecólogo, bueno, pues decirle, oye, mira, esto ocurre eso, si quieres te puedo hacer una prueba para que sepas cómo estás ahora y, bueno, pues que tú tengas las cartas. Yo creo que una mujer tiene el derecho a poder decidir en todo, pero en este caso también, o sea, que pueda decidir con todos los datos en la mano si quiere seguir retrasándola o no, la maternidad. Y un dato importante es que en una consulta ginecológica con 32 años le hagan una antimuleriana. A mí me parece correcto. Pero, ¿y no estaría bien, dado que ha dado, que pues que tiene una cifra un poco ya compleja, hacer ahora FSH por si acaso? Pero el FSH siempre es un valor que va a tener mucho menos valor. El FSH nos valía antiguamente cuando no teníamos otra cosa, ¿vale? Pero es una hormona muy imprecisa a nivel de la valoración de reserva ovárica. Incluso en una misma paciente sabemos que lo que nosotros llamamos es poco repetible. O sea, puede dar en un mes y en otro valores distintos sin que esté diciendo que en un mes estén las cosas distintas a otro. Vale. La hormona antimuleriana te evita eso. Es una hormona mucho más estable. Es decir, cuando te dice que está mal, suele estar mal la situación de reserva ovárica y cuando está bien, suele estar bien. Vale. Se puede corroborar con una segunda prueba, que es el recuento de folículos antrales. Con alguien que esté acostumbrado a hacerlo, una simple ecografía en los primeros días del ciclo te puede dar la densidad de folículos que hay en esos ovarios. Pero son mucho más fiables cualquiera de esos dos valores, la antimuleriana y el recuento de folículos, frente a cualquier valor de FSH. Vale. Bueno, nos quedan dos preguntas, salvo que las personas que están con nosotros nos quieran hacer otra. Me quedan dos preguntas de las que nos mandaron por redes. Y una es, tratando de acotar el problema de la fertilidad, me contaba una historia así muy larga y tal, me decía, solo me queda una sola cosa que no puedo resolver y es que sufre de candidiasis. ¿Podría tener algo que ver con mi infertilidad, la candidiasis? Que es un problema, ¿sabes?, que padecemos, o sea, que es una pesadilla para un número de mujeres altísimo. Sí, es verdad que es algo relativamente común. Hasta donde se sabe, no ha habido ningún estudio ni ningún trabajo que haya demostrado que la presencia de candidiasis, incluso de candidiasis de repetición en las pacientes que lo sufren, tenga ningún problema. Tengamos en cuenta que la cándida siempre está en la vagina de cualquier mujer del mundo. O sea, es un bicho, por así decirlo, una levadura que tiene que estar presente en la vagina. No podemos erradicarla. El problema es que en determinadas situaciones se pierde el equilibrio que mantiene la cándida con el resto de bacterias que están presentes en la vagina. Por ejemplo, por eso cuando una mujer utiliza un antibiótico es fácil que pueda sufrir una candidiasis, porque al disminuir, cuando usas un antibiótico mata las bacterias que quieres matar, pero muchas veces mata todas. Por eso también produce diarrea a veces. Y matan las bacterias de la vagina. Al matar las bacterias de la vagina, la cándida dice, esta es la mía, y empieza a crecer como loca. Pero siempre va a estar la cándida ahí. Depende también de situaciones como el pH que tenga una mujer en la vagina y determinadas circunstancias. Hay mujeres que tienen tendencia a tenerlas de forma habitual y a veces cuesta, y hay veces que hasta tienes que recurrir eso, no tanto a tratamientos para atacar a la cándida, sino tratamientos para restaurar la situación de la vagina. Los probióticos, el tratamiento más clásico, para que veamos, más natural que existe. Lo que pasa es que, claro, no utilizamos las consultas porque es un poco una guarrería, hablando claro, es el yogur. O sea, realmente. O sea, si tú aplicas yogur en la vagina, es el mejor tratamiento para una cándida. Porque uno de los... Hay una polémica muy grande, con este tema. La cándida es el lactobacillus, realmente, que siempre está ahí. Pues que ha habido una polémica muy grande con este tema, porque no sé si estuvo Cristina Pedroche o alguien así, estuvo en El Hormiguero, que es un programa español, para los que no sois de España, y comentó algo de así del yogur.
la que se armó en redes sociales fue una locura con el yogur. Porque digo esto que acabo de decir. Pues sí, salió una que se llama Boticaria García, que es como tiene así muchos seguidores y tal, explicando por qué el yogur no, otros por qué el yogur sí. Yo ya lo conocía, yo ya lo conocía y lo he tenido que utilizar, o sea que es pringoso, pero... Sí, no, el yogur va fenomenal para las cándidas, hombre, lo que pasa es que es una guarrería, claro. Hoy en día existen productos que hacen lo mismo, que aportan lo mismo, y hombre, de una forma más higiénica, vaya, pero bueno. Sí. Bueno, nos han mandado un par de preguntas más por aquí. A ver, nos dice EJ, ¿tiene más oportunidades de implantar los embriones de 5 días que los de 3? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el motivo? A ver, no es que tengan más capacidad de implantación, es que los hemos seleccionado mejor. Yo, desde luego, soy un ferviente, yo a prácticamente cualquier paciente le aconsejaría ir a blastocistos si en la clínica en la que están tratándole tienen suficiente experiencia a ese nivel, sin duda. O sea, el blastocisto vas a saber mejor cómo está ese embrión para poder seleccionar mejor los embriones. Ya digo, no es que tenga mejor capacidad, o sea, si el embrión que llega a blastocisto, si implanta bien, va a implantar igual si lo transfieres en blastocisto que si lo hubieras transferido en día 3 o en día 2. Sí. El problema es que sabes mejor. Hay veces que tú, un embrión de día 2 o 3, que dices, este está fenomenal, está maravilloso, luego resulta que se para y no llega a blastocisto, y viceversa. A veces embriones que en día 2 o 3 tienen un aspecto formidable, resulta que, o al revés, que tienen un aspecto muy malo, consiguen dar lugar a un blastocisto que es fenomenal. Entonces, no es que tenga más capacidad de implantación posible en blastocisto, es que seleccionamos mejor cómo está ese embrión. Sabemos mejor si realmente la calidad realmente es buena o no lo es. Eso es lo que podemos hacer. O sea, tener más claro que sea un buen embrión. Claro, que hay veces que hay pacientes que no se pueden como arriesgar a llevarlos a blastocisto. Quiero decir, en mi caso... Pero hoy en día... Mi hijo, ¿sí? Era el año 2006, ¿vale? Pero mi hijo es de 48 horas. Y me dijeron, vente corriendo que se nos mueren todos. Y se quedó. Y era sí, en eso han cambiado un poco en estos 12 años. Yo también lo hubiera dicho, entonces, claro. Las cosas como son. Cuando tenías uno bueno decías, cuanto antes mejor, que en el útero está mucho mejor. Eso yo lo he dicho millones de veces, sí. A lo largo de mi carrera. Y cuanto antes mejor un embrión, que el mejor incubador es el útero. Bueno, hoy en día las técnicas de cultivo embrionario son muy buenas, ya están mucho más estables. Antiguamente, pues en 2006, por ejemplo, no lo teníamos tan claro. Si un embrión se quedaba parado en el desarrollo en cultivo, no teníamos tan claro si el problema era del embrión o era el problema del cultivo que estábamos haciendo. Hoy en día sí. Hoy en día, por eso digo, si la clínica tiene experiencia suficiente, sabemos que si el embrión se para es porque se está parando él, porque el problema es del embrión. Entonces, vamos, yo hoy en día, aunque una paciente, por ejemplo, como situaciones tuyas, en aquella época, una paciente tenía 2 embriones y a los 2 días los metía, cuanto antes mejor. Aunque solo tenga 2 embriones en día 2, yo prefiero llevarlos al blastocisto. Por 2 razones. Primero, porque voy a saber mucho mejor cómo va a estar ese embrión y voy a poder seleccionar y a lo mejor hasta plantearnos transferir uno en algunos casos. Pero sobre todo, si no se queda embarazada esa paciente, voy a tener un dato muy importante para saber qué hacer en el siguiente intento. Porque voy a tener mucha más información de qué embriones está dando lugar. Entonces, aunque tenga un solo embrión o 2, yo los llevaría a blastocisto, claramente. Vale. Pero siempre y cuando que la clínica le asegure que tienen experiencia suficiente a ese nivel, claro. Para llevarlo. Bueno, que ahora sí que quedan 2 de verdad. Una de Eva, que la tenemos aquí en el chat, y la última de redes sociales, que te voy a hacer. Y ya sí que terminamos. Rebeca nos preguntaba que hasta qué punto una endometriosis que no ha dañado los órganos reproductivos puede afectar a la fertilidad. ¿Es este un motivo, una causa de no embarazo? En mi caso llevo 2 inseminaciones y 3 FIV con transferencia total de 10 embriones de calidad óptima y media. Actualmente parece que tengo un endometrioma en ovario izquierdo de 19 milímetros, pero no le dan importancia. Y sus ginecólogos le dicen que su nivel de endometriosis no es motivo solo en sí mismo para no quedarse embarazada. ¿Qué te parece? Bueno, el nivel de endometriosis no. El hecho de que tenga endometriosis sí. Es que son cosas distintas. A ver, el hecho de que tenga un quiste, desde luego, no es un problema nunca. Hoy en día, una de las cosas que hemos aprendido es que se deben operar cuanto menos mejor los endometriomas. Es decir, los quistes endometriósicos nunca van a ser un problema per se, sino... y el problema es que cuando tú los operas, para quitar ese quiste,
como dejas un lecho sangrante en el ovario, tienes que coagular ese lecho y muchas veces lesionas más el ovario sano y no ganas nada por quitar el quiste y en cambio puedes disminuir la reserva ovárica. El problema de la endometriosis es que más allá de lo que se ve, es que por detrás de esa endometriosis puede haber lesiones inmunológicas, volvemos a la inmunología, subyacentes que pueden lesionar de una forma íntima al ovario. Una paciente con endometriosis puede tener más riesgo de tener un descenso de reserva ovárica. Una paciente con endometriosis va a tener siempre ovocitos de peor calidad. Y aunque morfológicamente nosotros nos parezca que son buenos, tenemos absolutamente claro que desgraciadamente el pronóstico de una paciente con endometriosis, de los embriones que genera, dentro de los factores pronósticos, lo mismo que decíamos antes, que un embrión de tipo A, que con la clasificación que usábamos antes, de una paciente con 40 años, pues va a tener peor pronóstico que una paciente que tenga 30. No. Pues algo parecido ocurre aquí, desgraciadamente. Un embrión de tipo A de una paciente con endometriosis va a tener peor pronóstico a priori que una paciente que no tenga endometriosis. Entonces, y esto puede ocurrir independientemente del grado de endometriosis. Hay veces que endometriosis tipo 1, es decir, que solo tiene un pequeño quistecito, pues como puede ser algo y no tiene gran repercusión ginecológica, pues a nivel reproductivo dan mucha guerra. Y al revés, yo he tenido casos con endometriosis severísimas, con unas cirugías salvajes que luego, en cambio, se han quedado embarazadas con mucha facilidad. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es yo a veces digo en la consulta, lo digo de esta forma, es decir, de una endometriosis es más peligroso lo que no se ve que lo que se ve. Lo que vemos muchas veces no nos provoca tanto problema a nivel de reproducción como lo que no se ve. Y eso es donde sí que puede estar dando problemas. La endometriosis, desgraciadamente, es algo complicado y que disminuye el pronóstico de una fecundación in vitro y donde, además, por desgracia, podemos seguir intentando conseguir un óvulo de calidad suficiente y en ocasiones nos obliga hasta a recurrir a una donación de ovocitos, desgraciadamente. Vale, mira, te voy a hacer, a ver, la pregunta de Eva, ¿vale? Es que por favor, no pongamos ya más preguntas porque tenemos ya que ir terminando, os lo había puesto aquí. Terminamos ya con la pregunta de Eva, pero como tenéis el correo del doctor aquí un poquito más arriba, por favor, Lucía y María Isabel, si os parece, le podéis escribir, ¿vale? Os voy a poner, lo tenéis... Nada, a 10 centímetros para arriba del chat, están sus datos, ¿vale? Para que escribáis. Terminamos con la pregunta de Eva. Tras una ICSI, si se consiguen 3 o 4 embriones tipo A, 2 tipo B, 2 tipo C, no, como dice, tipo A, 2, tipo B, 2, tipo C, 1. Es mejor transferir 1 o 2 embriones, ya que lleva varias transferencias, pero bueno, que como la siguiente va a ir con Clexane, Adiro, que quiere, claro, ya sumar todas las posibilidades que pueda... Depende de lo que... Hay que analizar muchas cosas. Es decir, claro, el transferir 1 o 2... A ver, nunca por transferir 2 embriones no vas a ayudar a que se quede embarazada más fácilmente, salvo porque aumentes las probabilidades. Es decir, el ejemplo es si vas a comprar lotería y compras 2 boletos, pues vas a tener más facilidad de que te toque. Esto es lo mismo. Es decir, hay que tener claro que está absolutamente demostrado que transferir 2 embriones no ayuda el uno al otro para que implante. Simplemente que como no sabemos, cuando hablamos de calidad embrionaria, todavía hoy en día no podemos hablar de calidad real. Hoy en día no sabemos, cuando vemos un embrión, qué es lo que tiene que tener el embrión para que dé lugar a una implantación. Esas calidades que hemos inventado son calidades estadísticas, es decir, hemos estudiado el aspecto del embrión y hemos visto con qué aspecto del embrión la probabilidad de que implante es mayor o menor. Pero no sabemos realmente si lo va a hacer. Entonces, el transferir 2 es pues porque si lo tiene el uno, pues a lo mejor no lo tiene el otro, a lo mejor lo tienen los dos y a veces no lo tiene ninguno. Ese es el problema. Entonces, aquí más que ver, independientemente de la calidad, lo que hay que valorar es cuántos ciclos lleva, cuántos embriones han transferido, qué edad tiene, que es importante también, porque una cosa que hay que tener claro también es que no solo es importante que se quede embarazada, es que el objetivo de cualquier paciente con la que estamos hablando en una consulta no es que se queden embarazadas, no nos olvidemos, es que tienen que tener un niño y en la medida de lo posible sano. Entonces, hay que pensar también en el embarazo posterior. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay veces que debemos evitar el embarazo gemelar para evitar un problema durante el embarazo, si tiene algún tipo de patología. Todos esos factores hay que analizarlos muy detenidamente.
Y finalmente, sí que es verdad que hay determinadas alteraciones inmunológicas en las cuales si transfieres 2 aumentas la carga inmunológica a nivel del endometrio y puede haber menor tasa de embarazo. Entonces, en determinadas también circunstancias puede ser mejor transferir 1 que transferir 2. Entonces, hay que analizar muchos casos realmente. O sea, muchas cosas, muchos factores a la hora de aconsejar si transferir 1 o 2. Muy bien. Bueno, Alberto, pues nada, ya hemos llegado al final de la sesión. Había un par de preguntas más, les he dejado ahí tu mail para si quieren planteártelas o si queréis contactar con el doctor Alberto García, que atiende en Madrid. A través del mail te pueden escribir también para organizar cita. Sí, vale, fenomenal. Y sí, por cualquier caso, si os despistan los mails, lo que sea, me escribís a mí y yo os lo paso. Cualquier cosa que necesiten, de verdad, que todas las preguntas que se hayan quedado en el tintero, que me las hagan, ¿no? que encantadísimo de poder seguir hablando con ellas. Muchas gracias a todas las que habéis estado aquí con nosotros y gracias a ti, Alberto, de verdad, por ofrecernos. Muchas gracias por dar esta oportunidad de poder hablar así con muchas pacientes a la vez, que la verdad que es una maravilla. Muy bien, y a vosotros, pues nada, que nos vemos en otra sesión de preguntas y respuestas en creandonafamilia.net. Gracias y chao. Gracias.